Calle Campanas, todas las semanas de lunes a viernes a las 9 en Radio Guadalquivir. Las mañanas de Jaén contadas al estilo Jaén. Con Miguel Segovia. Bienvenidos, queridos amigos de Radio Guadalquivir, al 106.2 de la FM. Iniciamos hoy un nuevo programa denominado Calle Campanas, que podréis escuchar después tanto por el canal de YouTube de Radio Guadalquivir como por la aplicación Android de Radio Guadalquivir o por los muchos podcasts que se distribuyen a través de las redes sociales. Como os decía, inicio hoy una colaboración nueva con Radio Guadalquivir, una nueva etapa radiofónica en este mundo que me apasiona. Antes colaboraba con COPE en ese programa que tuvo tan gran aceptación de Minuto Legal y sigo colaborando cada vez que me requieren para ello con Multimedia Jiennense para toda la zona de la comarca de La Loma y en concreto con Radio Úbeda. Como os decía, pretendemos hacer un programa Calle Campanas fundamentalmente político, pero también social, para resaltar todas aquellas cuestiones que de cualquier índole pueden interesarle a los jaeneros y a los jiennenses. Ya sabéis mi filosofía que he trasladado tanto en mi etapa política como en mi blog, como en todas las columnas que escribía en el periódico gratuito Viva Jaén, periódico de referencia de nuestra ciudad en Viva Jaén. Ese logo, ese lema era pienso, luego estorbo. Creo que lo resume todo. Pensar, hablar, expresar las opiniones normalmente es muy incómodo para el que no quiere escucharla. Pero voy a continuar en esa línea porque ya no es tiempo de cambio. Pienso, luego estorbo. Este espacio libre, sin subvencionar, que vamos a hacer sin complejo de ningún tipo, sin ataduras y que además queremos que sea vuestra voz. Queremos escuchar vuestras opiniones, queremos escuchar vuestras sugerencias, queremos escuchar vuestras quejas, queremos escuchar también vuestras aportaciones para solucionar los problemas. Por eso Radio Guadalquivir ha habilitado un canal de telefonía, el WhatsApp, el famoso WhatsApp, por el que todos nos comunicamos, y en ese número podéis dejar, tanto por escrito como de forma oral, todo aquello que consideréis oportuno. Este WhatsApp, teléfono es mío personal, aunque sea de Radio Guadalquivir, y estará en el absoluto anonimato. El que quiera dar su nombre lo puede dar y yo lo usaré, y el que no lo quiera dar no lo dé, pero eso sí, os ruego que utilicéis ese canal debidamente. El número es el 653 49 01 58. Y también podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico noticias@radioguadalquivir.com. No obstante, cada día os indicaré este teléfono hasta que nos quede grabado. ¿Y por qué Calle Campanas? ¿Por qué le hemos puesto este nombre de Calle Campana al programa? Bien, porque creo que no hay nada más simbólico en esta ciudad que el repicar de las campanas de la catedral y la calle Campana. Calle Campana que ya formaba parte del mercado árabe cuando en la catedral estaba instalada la mezquita. Ahondando en las redes y en las páginas web he encontrado varios artículos de Francis en Red Jaén y del prestigioso periodista Raúl Bertrán en Viva Jaén y he indagado un poco de la historia que creo que merece la pena que os resalte en estos momentos porque muchas veces se nos olvida. Bien, pues resulta que ya en la época árabe ya estaba esta calle en Jaén, pero hay datos ya concretos que Enrique IV de Castilla, como ya sabéis, el hermano paterno de Isabel la Católica, concede a Jaén en el año 1460 o así aproximadamente, concede a Jaén una feria semanal. Esa feria fue posteriormente confirmada por los Reyes Católicos y entonces en Calle Campanas se instalan las primeras tiendas permanentes
y muy lentamente dan origen a edificaciones que se van enfrentando unas con otras al lado norte de la catedral. De esta manera, y como esta zona se quedaba chica, se amplió a la Plaza San Francisco, que como todo el mundo sabe es la Plaza del Mercado, como la conocíamos en Jaén toda la vida, la Plaza del Mercado. Por tanto, la calle Campanas queda como nexo de unión precisamente entre las dos plazas más emblemáticas que tenemos en Jaén. La Plaza de Santa María, con nuestro ayuntamiento, nuestro obispado, nuestra catedral, el catastro, y la Plaza San Francisco, sede también de la Diputación Provincial. Por tanto, nada más jaenero puede ser que esta calle Campana. Y además, deciros que hemos también usado el redoble de las campanas de la catedral, que se oyen perfectamente en calle Campana. Y ese sonido magnífico de las campanas de la catedral pueden ser en una ocasión de réplica y en otra ocasión doblar. Diremos muchas veces que se doblan las campanas en señal de luto y muchas veces diremos que repican las campanas en señal de júbilo. Entramos en un año y el que viene puramente electoral y por tanto muchas veces esas campanas sonarán en Radio Guadalquivir a muerto porque alguien ha perdido las elecciones o no ha conseguido los resultados que esperaba, y muchas veces repicarán en señal de alegría y de júbilo por aquellos que hayan obtenido unos resultados más importantes. Bien, como os decía, la idea es hacer un programa eminentemente político y por tanto hoy, en el primer programa, como siempre vamos a intentar meter cuestiones de ámbito nacional o regional que le puedan interesar a la gente, cuestiones sociales y también, como no, cuestiones municipales de nuestro ayuntamiento o de todas las administraciones que tengan que ver algo con nuestra ciudad. Así, me ha sorprendido poderosamente la atención unas declaraciones que efectuaba el otro día el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, don Manuel Bonilla, que ya anunció que si no pasa nada, y Dios mediante lo tendremos el jueves aquí en directo a las 9 de la mañana en Radio Guadalquivir. Bien, este portavoz, nos lo explicará en su momento, denunciaba ayer que el alcalde de Jaén, don Julio Millán, y su único concejal de Ciudadanos, ya sabéis que Ciudadanos, otra legislatura más, se ha roto, se ha desmembrado, se ha partido. 3 concejales que iniciaron la legislatura de este ya casi extinguido partido han pasado como concejales no adscritos y una se ha mantenido, la concejal de Hacienda se ha mantenido pegadita al PSOE. Pues bien, esta concejal de Ciudadanos y el alcalde han renunciado a hacer unos presupuestos para nuestra ciudad. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que llevamos ya 3 años sin presupuesto. El 2020 no hubo presupuesto, el 2021 no hubo presupuesto y el 2022, un año eminentemente electoral, me huele que no va a haber tampoco presupuesto. No va a haber presupuesto para ayudar a autónomos, para ayudar a familias desfavorecidas, para pagarle a proveedores, para pagar las lamentables instalaciones deportivas que tenemos en la actualidad. Y tenemos los presupuestos del PP. Ya en el 2017, precisamente el portavoz nos lo explicará mañana, cuando se elaboraban los presupuestos del ayuntamiento, me decía algún día que lo veía por ahí, que estoy muy liado, Miguel, estoy muy liado porque nos olemos, tanto el alcalde como yo, que estos presupuestos que estamos elaborando, muy detallados y muy minuciosos, van a servir para muchos años. Yo le comentaba, hombre, muchos años no, los presupuestos hay que elaborarlos todos los años. Dice, ya verás cómo no. No sé si es que se olía que se podían perder las elecciones o era demasiado exigente haciendo unos presupuestos realmente buenos, que así deben de ser entendidos por el Partido Socialista, porque, reitero, estamos con los presupuestos del 2017 y no me equivoco. Estamos con los presupuestos del 2017, pero estamos empezando el año 2022. Por tanto, alcalde, desde aquí y en nombre de muchos jiennenses, te vamos a recordar cada día que tienes que hacer unos presupuestos,
que tienes que ser valiente, que tienes que expresar cuál es vuestra voluntad política a través de unos presupuestos, que no vale estar callado permanentemente, que hay que dar la cara. Y los presupuestos son el instrumento político donde se reflejan las políticas que las formaciones políticas hacen en cada momento. No vale estar aquí con los presupuestos del PP del 2017, estamos en el 2022. Y además hay una diferencia sustancial entre el 2017 y el 2022, que estamos atravesando una canallesca pandemia. Y hay miles de familias que lo están pasando francamente mal. Y no te cuento los autónomos que están cerrando. Y no te cuento la gente que no puede pagar el recibo de la luz. Señor alcalde, señora de Ciudadanos, o de lo que queda de Ciudadanos, vamos a hacer unos presupuestos dignos para nuestra ciudad. Bien, y antes de hacer una pausa publicitaria o una pausa que nos introduzca Julián, hay un tema que ha surgido en esta Navidad y que se ha estado hablando, aparte del COVID naturalmente, durante mucho tiempo, y es de la reforma laboral. Esa reforma laboral que Unidas Podemos y su socio, el Partido Socialista, han estado vendiendo como una derogación de la reforma que se hizo en el 2012 por parte del PP, la conocida reforma de Fátima Báñez, y que ha estado en vigor hasta hace muy pocos días. Vamos a tener el placer de interrogar, hablar, que nos cuente con una abogada laboralista del despacho Lerner, un despacho prestigioso de Madrid, y no solo de Madrid, sino instalado ya en Sevilla, en Málaga, para que nos hable de cuál es su opinión y de cuáles son las principales reformas, retoques que ha hecho esta reforma laboral, llamada por otro incluso contrarreforma laboral, porque realmente una derogación no ha sido. Se han tocado algunos aspectos, se han hecho más música que otra cosa, típico, por cierto, de la izquierda que nos gobierna. Cacarear, 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 pero a la hora de la verdad, poco, poco, poco. Por tanto, vamos a hacer una pequeña pausa y inmediatamente nos ponemos en contacto con María Segovia, abogada laboralista de Lerner Abogados. Calle Campanas, todas las semanas de lunes a viernes a las 9 en Radio Guadalquivir. Las mañanas de Jaén contadas al estilo Jaén. Con Miguel Segovia. Bueno, pues después de esta pequeña pausa, como os he comentado, hemos contactado con María Segovia, una abogada laboralista del despacho Lerner, un despacho que tiene no sede en Madrid, sino que también tiene ya sede en Málaga, en Sevilla, y este prestigioso despacho va creciendo en todo el territorio nacional. María, como antes comentaba, que seguramente me habrás escuchado, uno de los temas más candentes que hemos tenido en los últimos meses, y me imagino que en los meses que se avecinan, es todo el tema de la reforma laboral. Entonces, hemos contactado contigo como abogada laboralista y te rogaría que en la medida de lo posible, sabemos que el lenguaje jurídico a veces no es fácil, pero en la medida de lo posible nos hiciera una pequeña exposición de los aspectos más interesantes que sobre todo a los escuchantes y a los oyentes les puede interesar. Así que, por favor, te dejo a ti la palabra, habla y haznos un pequeño resumen y luego entraremos en una tertulia si te parece oportuno. Muchas gracias, María. Hola, Miguel, muchas gracias al programa Calle Campanas y sobre todo a Radio Guadalquivir por permitirme participar en este programa. Espero que sea un espacio de opinión y de escucha en el que todo el mundo pueda expresarse. Bueno, pues como bien decía, brevemente, por tratar de resumir la reforma en los aspectos principales o en los objetivos que ha tenido, el primer aspecto sería el objetivo de reducir la temporalidad. Sabemos que en España el recurso al contrato temporal es algo habitual para todas las empresas. Hay una mentalidad o una cultura de, bueno, primero te contrato como temporal y luego ya veremos, ¿no? Entonces, aquí el Gobierno de España tenía que ajustarse a las exigencias que le estaba imponiendo la Unión Europea, puesto que España era de los países de la Unión que mayor tasa de temporalidad tenía. Entonces, tenían que reducir la temporalidad.
Y para tratar de reducir la temporalidad, pues han cambiado los modelos de los contratos de trabajo. Seguro que muchos de los que nos escuchan pues saben que en algún momento han tenido un contrato por obra o servicio, o un contrato eventual, o un contrato de interinidad. Bien, pues estos contratos desaparecen, ya no se van a poder utilizar salvo un régimen transitorio que se prevé, y a partir de ahora aparecen dos únicos contratos. El contrato por circunstancias de la producción, que solamente podrá tener una duración de máximo 6 meses, y el contrato de sustitución, que era el antiguo contrato de interinidad, pues para cubrir puestos de trabajo de personas que tengan reserva de puestos, pues una baja de maternidad, una baja médica o esas circunstancias. Quitando estos dos tipos de contratos, ya no se podrá acudir a más contratación temporal. La idea es potenciar la contratación indefinida. Y para ello, pues lo que pretenden es que el anterior contrato por obra y servicio en la actualidad se convierta en un contrato o en un trabajador fijo discontinuo. Sí, María, pero... Y estos serían los principales rasgos del cambio en la contratación temporal. María, pero por ejemplo, entonces, con lo que tú me estás diciendo, en el caso de Jaén, que es interesantísimo, la temporada de aceituna. La temporada de la aceituna tiene un periodo muy concreto que se alarga desde octubre a mediados de enero, finales de enero. Entonces, con esos contratos temporales, cuando se termine la aceituna, ¿qué hacemos? Bueno, para aquellos trabajos que anteriormente a la reforma seguían siendo trabajadores fijos discontinuos, pues esos trabajadores continuarán en las mismas circunstancias. Es decir, aquellos trabajos cíclicos ligados a las campañas, esos trabajos continúan. Solo que los trabajadores que ya pues vayan a la aceituna, pues tendrán que ser trabajadores fijos discontinuos y no podrán ser trabajadores temporales, salvo determinadas circunstancias o excepciones que prevé la norma. Sí, pero eso está muy bien desde el punto de vista de lo escrito, pero por ejemplo en el caso de la aceituna, fijos discontinuos, trabajadores cíclicos, muy bien, para personas que sean de Jaén, pero por ejemplo para los inmigrantes, que puede ser que este año estén aquí, el año que viene no estén aquí, que vengan, que en vez de irse a Jaén se vayan a Villacarrillo, que se vayan a otras zonas, yo lo veo eso un poco complicado, claro, ¿no? Pues para esos trabajadores, Miguel, habrá que ver el caso concreto, pero la norma lo que te dice es que por circunstancias previsibles de la producción o imprevisibles, que no sería el caso de la aceituna, puede acudir al contrato por circunstancias de la producción de máximo 6 meses, que no se podría utilizar para este caso que tú me dices, y luego se prevé en un periodo máximo de 90 días al año que tú puedas contratar a trabajadores temporales por circunstancias de la producción durante 90 días al año. Si se trabajan más de 90 días al año, ya tendrían que ser trabajadores fijos discontinuos. Y una vez que tú ya no los necesites o no tengas que volver a llamarlo en la próxima campaña, pues entonces tendrías que hacerle un despido. Ya lo comprendo. ¿Qué más aspectos son reseñables? Hay Sí, un tema de la prevalencia de otro de los aspectos colectivos, fundamentales, ¿no? Aparte de la contratación temporal, ha sido, digamos de alguna forma, cambiar cómo operan los convenios colectivos en el ámbito de la subcontratación de obra y servicios. Sabemos muchas veces que las empresas tienen una actividad, y por ejemplo pongo el caso de Valeo, ¿no?, en la provincia de Jaén, y determinadas actividades o determinadas partes de su actividad las externalizan a empresas subcontratistas o a empresas auxiliares de servicios. Bueno, pues sabemos que en muchas ocasiones la empresa principal o los trabajadores de la empresa principal tenían un convenio colectivo con unas condiciones de trabajo más beneficiosas que las condiciones de trabajo de los trabajadores de las empresas auxiliares. Bueno, pues esta reforma de alguna forma trata de equiparar, aunque con matices, las condiciones de trabajo de los trabajadores de la empresa principal, que en este caso sería Valeo, y los trabajadores de las empresas subcontratistas o auxiliares, mediante el establecimiento de una serie de reglas en los convenios colectivos. Sí, María, pero... En tercer lugar... María, perdona, ¿sí? perdona un inciso. Yo había escuchado que lo que pretendía la ministra de Podemos es que los trabajadores de las subcontratas tuvieran el mismo convenio colectivo de aplicación que la empresa principal para la que trabajaban. ¿Eso es cierto o estoy yo equivocado?
No, eso es así, Miguel. Una de las pretensiones principales de Unidas Podemos cuando empezaron a negociar era que la empresa subcontratista tuviera que aplicar el mismo convenio colectivo que la empresa principal. Sin embargo, en el curso de la negociación, esta fue una de las líneas rojas de la patronal. ¿Por qué? Porque la patronal decía que esto era una locura. Imaginaros que la empresa principal es Endesa y la empresa subcontratista de limpieza Clece. Si Endesa tiene un convenio colectivo propio y por su situación en el mercado y su posición puede permitirse tener unas tablas salariales en su convenio muy altas, muy superiores a las de su sector, si Clece iba a hacer la limpieza de Endesa, tendría que aplicar ese salario que Endesa paga, y eso sería un desastre, ¿no? Porque lo que Endesa pueda pagar, ni mucho menos será lo que podrán pagar las empresas auxiliares. Luego, por ello, la COE aquí se plantó y dijo, no, esto no puede ser. Y al final la solución intermedia a la que han llegado es que con matices y con una serie de excepciones, pero el convenio colectivo que tiene que aplicar las empresas subcontratistas es el de la actividad de la contrata. Si es una contrata de limpieza, si es una contrata de transporte, el convenio sectorial de transporte, si es una contrata de mantenimiento, pues el convenio sectorial de mantenimiento. Y ahora, perdona, antes de que continúes con ese resumen, ha introducido un matiz que es el de la COE, en la Confederación de Empresarios. Hay mucha gente, a mí me lo han preguntado muchas veces por la calle, y que nos preguntamos que cómo es posible que esta reforma o esta contrarreforma, como se quiera llamar, liada a Podemos, al Partido Comunista, cómo la COE ha firmado y está tan contenta con esta reforma o con esta contrarreforma, como se le quiera llamar. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque nos queda un poco esto a nosotros, los que no entendemos mucho la posición de la COE, nos ha dejado un poco descolocados. Bueno, pues Miguel, yo creo que primero hay que remontarse un poco al contexto de la pandemia. Es cierto que es la primera reforma negociada en España entre la patronal y los sindicatos, y se ha querido seguir un poco la tendencia que se ha seguido en toda la normativa y en toda la regulación, pues sobre los ERTE y sobre las diferentes medidas que se ha llevado a cabo durante la pandemia, en ese espíritu o ánimo de diálogo social que sí que ha aportado con carácter novedoso este partido, ¿no?, de Unidas Podemos, y en concreto de la ministra. Y bueno, en cuanto a haber dicho que sí, pues lo que se entiende es que para la COE era el mal menor. Es decir, si Unidas Podemos hubiera cumplido o hubiera impuesto todos los objetivos que llevaban en su programa político de derogar íntegramente la reforma de Rajoy, pues entonces a lo mejor no habríamos llegado a la reforma que tenemos ahora. Digamos que ha sido una forma de tener algo mejor, más acercado a la realidad, que no deroga íntegramente lo de Rajoy, y algo que pueda beneficiar a ambas partes. Muy bien, María. Decías que había una tercera consideración de esta reforma que iba a comentar antes de yo interrumpirte. ¿Cuál sería? Sí, los primeros dos objetivos hemos dicho, regular o tratar de reducir la temporalidad. El segundo, regular estos convenios en el ámbito de la subcontratación de obras y servicios. El tercer objetivo que tendríamos sería en tema de salarios. Es lo que llamamos la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa. Y me explico. La reforma de Rajoy lo que trató es de rebajar al ámbito de la empresa las circunstancias, las concretas condiciones salariales que podían tener los trabajadores. Y entonces, por primera vez con la reforma de Rajoy, un convenio colectivo de empresa podía establecer unos salarios inferiores a los salarios que preveía el sector. Y pongamos un ejemplo, en el sector de la frutería, pues Mercadona y Frutas Pepi adoptan o tienen el mismo sector, pero todo os podéis imaginar que los salarios que puede pagar Mercadona pues no son los salarios que pueda pagar Frutas Pepi. Entonces, es por ello que con la reforma de Rajoy se trató de adaptar esa negociación o rebajarla a la realidad de las empresas. O sea, María, por ello, antes de esta reforma, Frutas Pepi podía tener unos salarios inferiores en su convenio colectivo de empresa a los del sector de la frutería. Sin embargo, ahora
con la reforma del gobierno, esto ya no es así. Tanto Frutas Tepi como Mercadona tendrán que aplicar los salarios del convenio colectivo del sector. Es decir, Y el convenio colectivo de empresa no podrá imponer unos salarios inferiores a los del sector. por eso el otro día el dueño del taller de motos donde llevo yo a la revisión y a los arreglos de la moto estaba un poco molesto y un poco enfadado porque me decía, fíjate Miguel, antes estamos 3 en el taller, yo y 2 empleados. Y entre los 3, pues bueno, intentamos ponernos de acuerdo, hay meses mejores, hay meses peores, y ellos lo saben, porque son los que arreglan las motos, y entonces, pues entre todos nos poníamos aquí, íbamos repartiendo el dinero, íbamos viendo cómo salíamos, y ahora resulta que yo tengo que aplicar los mismos salarios que aplican en la SEAT de Barcelona, que puede haber 3.000, 4.000 trabajadores y que el poder económico que pueden tener esas empresas no es el mío. Antes nos organizábamos nosotros y ahora los salarios son por narices, los que tenga, por ejemplo, la SEAT. ¿Eso es cierto? Así es, Miguel, siempre y cuando ese taller de motos que tú comentas tuviera un convenio colectivo de su empresa. Si no, tanto antes como después, tenía que aplicar los convenios del sector, bueno, los salarios del sector. Bueno, están 3, imagínate. Claro. Bueno, María, y hay otra cuestión también. Y luego lo último que nos quedaría, por terminar, Miguel, la última reforma es la famosa palabra que me imagino que habréis escuchado de la ultraactividad de los convenios colectivos. Explico brevemente para poder entender esto. Un convenio colectivo se pacta con una duración concreta, 1 año, 2 años o los que las partes quieran pactar. Pasado el tiempo concreto que se haya pactado, si las partes no dicen nada, ni los sindicatos ni la patronal, ese convenio colectivo se prorroga anualmente, año tras año, de forma tácita. Salvo que alguna de las partes lo denuncie, diga, oye, que ya se ha pasado la vigencia que pactamos para este convenio, yo ya no quiero seguir con este convenio. Y entonces, eso de no quiero seguir se llama denuncia. Lo denuncio para poder negociar uno nuevo. Bueno, pues una vez que se denunciaba el convenio por cualquiera de las partes, se iniciaba lo que se llama el régimen de la ultraactividad, que no es más que el mantenimiento de la vigencia de un convenio más allá del periodo de vigencia que se ha pactado. Bien, esto antes de la reforma de Rajoy, esta ultraactividad, es decir, este mantenimiento del convenio era ilimitado en el tiempo, hasta que no se firmara un nuevo convenio que lo sustituyera. Por tanto, si un convenio está en ultraactividad, ha sido denunciado, pero no se negocia uno nuevo, se mantiene el anterior. ¿Cuál era la consecuencia práctica de esto? Pues que los convenios colectivos se petrificaban en el tiempo. Para que os hagáis una idea, todavía en España seguimos aplicando convenios colectivos del año 92 o del año 94, que como podréis imaginar, regulan condiciones que poco se ajustan a la realidad de hoy, ¿no? Y a la realidad de los tiempos económicos y productivos actuales. Luego, con la reforma de Rajoy, lo que hizo fue este periodo de ultraactividad limitarlo a 1 año, con el fin de evitar que se petrificaran los convenios y potenciar la negociación de los nuevos convenios. Bueno, pues esto ahora con la reforma vuelve a antes de la reforma de Rajoy, es decir, ultraactividad ilimitada en el tiempo. El convenio colectivo se va a mantener hasta que no se negocie uno nuevo. María, desde el punto de vista político, se ha dicho mucho por parte del gobierno, lo han cacareado, lo han dicho el gobierno, que iban a derogar. Yo entiendo por derogar, quitar una ley en su conjunto y hacer otra nueva. Pero, sin embargo, vemos y leemos que los despidos, tanto el objetivo como los despidos improcedentes, sigue la misma indemnización. Creo que recordar que eran 20 días y 33 días. Si eso es verdad que sigue así, en ese ámbito poca derogación ha habido. ¿Es cierto que la indemnización sigue fijada en los mismos parámetros?
Así es, Miguel. Efectivamente, bueno, pues yo creo que forma parte, ¿no?, de cómo ha querido venderlo el gobierno, ¿no?, o cuál era el objetivo, derogar todo lo de Rajoy, derogar todo lo del Partido Popular, pero ha habido muchas cuestiones que no se han tocado. Y una de ellas, las indemnizaciones por despido, que sí que las rebajó Rajoy, pasando, por ejemplo, en el despido improcedente de 45 días a 33, eso se ha mantenido igual. Luego hay algunos autores y no tanto operadores jurídicos, abogados, catedráticos, que dicen pues que en el fondo no ha sido una reforma de tanto calado. Entonces, el otro día leí un artículo de opinión, no me acuerdo dónde, si en ABC o en El Mundo, no me acuerdo dónde, que decía mucho ruido y pocas nueces. Eso está bien trasladado a esta reforma. Eso es, también se dice pues que se va, o sea, ha querido vender, ¿no?, que se eliminan los contratos temporales, pero de alguna forma estos van a continuar. Digamos que la norma es lo suficientemente laxa o amplia como para poder jugar con ella. Luego no es tan, es un cambio, desde luego. Sí que con respecto a los salarios que comentábamos y con respecto a la ultraactividad, sí supone la derogación de la reforma del Partido Popular del 2012, pero en muchos otros aspectos se continúa igual. Y una última pregunta, por no hacerte perder más el tiempo. Siempre se ha dicho que esta ministra de Podemos es sindicalista, de familia sindicalista, y es cierto la percepción que tenemos que esta contrarreforma o esta reforma ha beneficiado a los sindicatos llamados de clase, ¿lo ha beneficiado con esta reforma? Sí, desde luego con lo que comentábamos de la prioridad aplicativa en materia salarial, que ya no pueden negociar los representantes de la empresa, sino que hay que negociarlo a nivel sectorial, los salarios, pues sí que se le da mayor importancia y papel a los sindicatos mayoritarios, comisiones más representativos, comisiones obreras y UGT. Luego, sin duda, esta reforma en muchas cuestiones los pone otra vez en un papel central. Bueno, pues muchísimas gracias. Me imagino que, como todos los oyentes saben, la reforma laboral ha sido aprobada una vez más por decreto ley y que ahora parece ser que va a sufrir la tramitación parlamentaria y que los socios nacionalistas de Bildu, PNV, Esquerra Republicana, etcétera, parece que no están muy de acuerdo con esta reforma. Así que, María, igual en alguna otra ocasión te tenemos que volver a llamar a ver si en este trámite parlamentario... De acuerdo, Miguel. Pues aquí estamos para lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias en nombre de Radio Guadalquivir y muchas gracias por tus aportaciones. Muchas gracias a todos. Un saludo.